Regresamos a Argumentos y es momento de iniciar nuestra entrevista de esta tarde. Nos acompaña en nuestros estudios el analista financiero José Ignacio Guarino. Le damos la bienvenida a este espacio, Argumentos. Hola Rosa, encantado de estar en tu programa. Mucho éxito en este nuevo Bueno, espacio. muchas gracias. Gracias a ti por atender nuestra invitación. Y bueno, es momento de analizar el panorama económico en Venezuela, no sin antes presentar nuestra encuesta, porque también estamos participando acá con nuestra audiencia. Les hemos preguntado a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @argumentos_gb. El Ejecutivo asegura que Venezuela creció 2 dígitos el primer trimestre de este año y que también se registra una desaceleración de la inflación. Usted puede decir que su poder adquisitivo ha mejorado, responda a la encuesta y puede dejarnos sus comentarios. Acá ya llevamos algunos votos. Ha mejorado 16.7%, una leve mejora 50%, no ha mejorado en nada un 25% y ahora es peor 8.3%. Una leve mejora, bueno, es la que lleva por ahora un porcentaje más amplio. Fíjese que también en estos días revisábamos con el presidente de Datincorp otra encuesta que ellos habían realizado y aseguraban que bueno, la mayoría de los usuarios que siente esa mejora en nuestra economía o incluso en su poder adquisitivo es debido a las acciones que ellos mismos han tomado, emprendimientos, a la actividad de los empresarios. Es parte de las causas a las que ellos atribuyen esa sensación de mejora. Hay una sensación de mejora. Sí, bueno, si te das cuenta en la encuesta, más del 60% dice que ha mejorado un poco o algo de mejora y solo el 33% dice que no. Eso indica que es una sensación, efectivamente, y creo que el 2021, o desde que nos podemos remontar al año 2019, cuando se dio el apagón en Venezuela, en marzo, que comenzó como una especie de desobediencia civil, ojo con esto, en lo económico, cuando no podíamos pagar en bolívares y el ciudadano que Sí. tenía los dólares para poder subsistir durante ese apagón de 7 días o un poco más, con lo que tenía pagaba con divisas. Y desde allí en adelante, pues al Ejecutivo Nacional parece que no le quedó otra que dejar pasar, dejar ver, y de allí comenzó Se como fue aceptando esa dolarización no formal. exactamente transaccional, y de allí comenzamos a ver que se van levantando como ciertas alcabalas en el marco regulatorio venezolano que permite una cierta dinamización. Pero lo cierto es lo que tú acabas de decir con base en esa encuesta, de que la economía privada, el empresariado privado, es el que ha movido la economía. El emprendimiento es clave. Y no ver el emprendimiento como algo microscópico, puede serlo y empieza así, pero es que todo el empresario que se ha quedado en Venezuela hasta este momento, desde el año 2013, es digno de un reconocimiento, porque hemos tenido todos que reinventarnos, aprender a desaprender y con reglas nada favorables, porque venimos de un proceso de hiperinflación, un proceso de devaluación muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo tú haces negocios en un país con esas características y bajo esa coyuntura? Claro, es una situación que obviamente cuando recuerdas esa época del apagón, Ujú. no es poco lo que ha vivido el venezolano. Sí, Luego de esta etapa del apagón llega la pandemia, es decir, han sido muchas las circunstancias, pero pese a ujú, esto, ujú. digamos, esa época de la queja pasó y empezó a llegar, bueno, voy a resolver. Llegan los emprendimientos y llegan otras formas también de la mano de la dolarización, pues de Sí. las personas ver cómo resuelven su día a día. Fíjate que Pero tampoco significa que estemos bien en el sentido de que el salario es insuficiente, no. nuestra tercera edad sufre muchísimo porque ellos no tienen esa capacidad de Bueno, reinventarse, ¿no? hemos visto cómo profesores universitarios jubilados se han muerto de hambre y cómo una encuesta que salió esta semana se Sí, dice del que el adulto noventa por mayor. ciento de nuestros adultos mayores están en situación de precariedad. El salario mínimo normal, o sea, en Venezuela, y se dice que ya casi nadie en Venezuela gana un salario mínimo, etcétera. Pero Sí. el tema está, bueno, ¿cuántos salarios mínimos vamos a hacer lo suficientemente amplios o benevolentes? Vamos a decir, bueno, la mayoría de las personas económicamente activas en Venezuela ganan 50 salarios mínimos. ¿Cuánto es eso en dólares? Cuando vamos a hacer un gasto, en este momento acabo de conversar con una persona que trabaja conmigo y la semana pasada compró un medicamento para su niña que tiene gastritis en 30 y hoy le salió en 68. Sí, Todavía tenemos graves distorsiones. Entonces, unas distorsiones increíbles de cómo pueden aumentar además los precios en dólares bueno, fíjate y que de formas impresionantes. 50%. En algún momento nosotros decíamos aquí en Venezuela, hay inflación en dólares. Y fuimos lapidados por eso. Pero entonces, bueno, no tenemos la política monetaria en dólares porque no imprimimos el dólar, etcétera. Bueno, ¿qué nombre le ponemos? El subidón.
porque aquí los precios en dólar subían. Entonces la explicación era, es que la hiperinflación sube por el ascensor y el tipo de cambio sube por las escaleras. No, no, aquí estamos hablando de dólar versus dólar. Aquí hay una distorsión. Y producto, obviamente, mira, los libros de macroeconomía te dicen que cuando los países que han salido de hiperinflación, porque la hiperinflación todos los países salen, el detalle es cuán destruido o delicado queda el tejido económico y social de ese país, te dice que la gente queda con un efecto psicopático. Desde su perspectiva, ¿cómo se manifiesta en nuestro país ese efecto, por Mira, ejemplo? Ya se ese puede apreciar. crecimiento que estamos teniendo en Venezuela, lo preocupante es que sea un crecimiento apalancado solo en consumo, porque la ecuación, el crecimiento te lo mide el PIB y el PIB tiene una ecuación. Entonces, si no hay producción, si no hay inversión, si las importaciones son mayores que las exportaciones, es decir, la balanza de pagos es negativa, la balanza de exportación, o sea, la balanza comercial, perdón, es negativa, todavía tenemos muchos sectores por mejorar. Por eso es que escuchamos al presidente de la República hablar de producir en Venezuela, de financiamiento para la producción en Venezuela. Esas son Y las muchos cosas. sectores, desde Conindustria, Consecomercio, Claro. han dicho que se ha privilegiado en nuestro país una política Ujú. que protege a las importaciones y que obviamente no ayuda a la producción nacional. Exactamente, y lo estamos viendo con lo que muchos han denominado la economía de bodegones. Sí. Sí, entonces tú muchas veces en un bodegón puedes conseguir un producto importado más económico que un producto venezolano, pero también tenemos que tener claro que la ley del trabajo en Venezuela es altamente impositiva, vamos a llamarla así, carga las estructuras de costo. ¿Cómo son las estructuras de costo en Venezuela? Trabajamos aún con materias primas importadas. Entonces, mira, en Nueva Zelanda, hace más de 40 años, el señor Michael Porter, de las fuerzas de Porter, las 5 fuerzas competitivas, lo llamaron para analizar el país, con base en qué ese país era competitivo, eficaz y eficiente. Y lo demás se dedicaban a importarlo con la producción, con la renta de lo que ellos producían. Básicamente, eso es lo que tiene que pasar en Venezuela. Y de alguna forma, de manera tímida, quizás, yo creo que se está dando, porque nos guste, no nos guste, lo veamos, lo sintamos o no, estamos en presencia, yo creo que en los últimos 22 años, de un plan económico, de un plan macroeconómico. ¿Por qué? Vimos el tema de la reexpresión monetaria, después vimos el tema de un sistema de flotación sucio, es decir, el Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio interviene cuando sube y lo ha tratado de mantener en unas bandas. Sin embargo, eso es finito, porque tú tienes que tratar de crear confianza y que tu moneda tenga poder adquisitivo para que el bolívar sea el bien, vamos a decirlo así, la moneda de uso, valor y resguardo, y que se trance en bolívares, porque hasta hace unos meses, tenemos que recordarlo porque tenemos poca memoria de corto plazo, nadie quería un bolívar. Hoy día es difícil conseguir bolívares en Venezuela. Algunos aseguran que, bueno, el impuesto a las grandes transacciones financieras viene justamente a eso, a proteger la moneda, el Sí. bolívar, y a que se aumente el consumo en nuestra moneda nacional. De esto vamos a estar hablando al regreso de la pausa, así como otros temas de interés económico. Siga participando allí en nuestras cuentas en las redes sociales, que leeremos sus comentarios. No se aparten, que ya volvemos con más de argumentos.